Entrevista del padre Luis Fernando de Prada a Cintia García Egea, directora del programa Amaos en Radio María. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Una vez más tenemos uno de esos programas que tanto nos gustan y que tanto os gustan, y es poner el corazón en la mano y contar lo que Dios hace en nuestras vidas a través de un testimonio. Y una persona que conocéis desde hace años en Radio María por muchos motivos, uno de ellos el programa que se llama así, Amaos, pues es Cintia García Egea, también colabora en otros programas y hoy la tenemos aquí a ser entrevistada, o más bien a que nos cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Cintia, tantos años voluntaria de Radio María y ahora aquí en nuestros estudios, bienvenida. Gracias, padre Luis Fernando. Un cariñosísimo saludo a todos los oyentes de Radio María. Pues esta vez no entrevistas tú a otros, sino que te dejas entrevistar, ¿vale? Cierto, cierto. Pero tanto tú como yo no queremos aquí hacer, digamos, un programa de protagonistas, ni tú ni yo, sino el Señor, porque estamos convencidos, y tú desde tu conversión muy convencida, de cómo Dios va llevando nuestras vidas. Y bueno, pues te pedimos que nos cuentes un poquito. Bueno, empieza situando un poco a los oyentes, tú dónde, cuándo naces, cómo fue tu infancia. A ver, empecemos por el principio. Empecemos por el principio y me da mucha alegría también contarles un poco de mí, pues porque llevamos muchos años juntos. Sí. Y que me conozcan también nuestros oyentes, ¿no? Bueno, pues yo soy una cartagenera. Uh-huh. Y allí pues mis padres me dieron una educación católica en el colegio, hice la comunión, estaba bautizada. Sin embargo, mis padres vivían una moral católica, pero no vivían la fe, no vivían los sacramentos. Y después de la comunión, como tantos niños desgraciadamente, pues yo fui a misa como 2 domingos. Uy, 2 nada y se acabó. Yo recuerdo, no sé si fueron 3, pero recuerdo que fue muy poco y que me gustaba mucho porque mi familia la veía muy unida. La familia se une cuando va el domingo a misa y esto parece una tontería, pero desde luego no lo es. No lo es. No lo es. Y mis padres me dijeron que como Dios era bueno, pues quedaba igual, que no hacía falta ir a misa. Sin comentarios. Pero seguro que seguiste rezando tú por tu cuenta. ¿Rezabas un poquito? Creo que no, pero sí que es verdad que me ha gustado mucho siempre la sinceridad y esto me ha ayudado mucho en la vida, porque he buscado siempre la verdad de las cosas, el bien. Entonces, cuando algo me rechinaba un poco, pues ya le huía. Pero como la sociedad hoy no te acerca a Dios, pues a veces no es tan fácil. Incluso queriendo encontrar la verdad, no la encuentras. ¿Y en ese aspecto de tu relación con Dios, algún recuerdo de la infancia? Uno muy breve. Estuve en Carmelitas. Uno muy breve, es verdad que no lo he contado nunca. Un colegio de monjas, sí, de Santa Joaquina de Vedruna. Carmelitas misioneras. Sí que es verdad que yo un día tuve algo, había una fuente allí en el patio del colegio y era yo una niña y dije para mí, si esto es así, lo mejor sería ser monja. Anda. Pero aquello se esfumó porque nada iba en esa dirección, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que yo tengo ese recuerdo. Algo pasó ahí, pero no lo sé. Eso no te lo había oído en ninguna ocasión, ¿eh? No, es la primera vez que lo digo. Qué bueno. Bueno, pasan los años, vamos entrando en la edad difícil. ¿Cómo fue esa adolescencia? Bueno, ya pasé al instituto porque a mi padre le gustaba la educación pública. Decía que estaban mejor formados porque tenían que opositar más que en la escuela privada. Y ahí sí que lo noté mucho, porque pasé de estar solo con chicas a estar con chicos y además de todas las clases sociales, es que ahí se mezclaba todo, ¿no? Entonces tiene una parte muy buena y es que te prepara mejor para la universidad, pero tiene una parte algo nefasta y es que todavía eres inmaduro. Y claro, no estás preparado, no tienes un discernimiento muy claro de todo y ahí se mezclan muchas cosas. Me salvé bastante porque era estudiosa y el tiempo que le dedicas al estudio es salvación muchas veces. ¿Y cómo ibas viendo en ese momento la relación con la Iglesia? ¿Qué imagen tenías de ella, del cristianismo? La tenía cercana por vecinos nuestros, pero no la vivía. Tuve una experiencia en un club del Opus Dei, en el Club Salabre, pero estuve muy poquito tiempo, o sea, no llegué a relacionarme mucho con ellas. Sí que es verdad que hicimos una obra de teatro en Valencia, recuerdo, y que teníamos actividades muy bonitas y me gustaba mucho porque tenía una biblioteca. Y a mí siempre me han gustado los libros, escribir y tal, y a mí me encantaba ir allá a la biblioteca.
Pero luego el mundo me tiraba por otro lado y entonces no volví por allí, algo que, bueno, pues que eso me lo perdí yo también porque era muy hermoso, pero sí es verdad que tuve también una incursión ahí pequeñita, recuerdo la capilla, recuerdo el viaje que hice con las compañeras, pero como mis amigos del instituto estaban tan lejos de Dios y me tiraban más, porque ya empiezan a aparecer los chicos y he sido siempre un poquito noviera, no es como hoy, pero a mí los chicos me gustaban, ¿no? Me parece muy bien. Y claro, pues empiezas con esos tontos y no sé, es una lástima. ¿Y eras ¿no? fiestera? ¿Te gustaba mucho salir de fiesta y no, tal? No, las fiestas no. Eso no. Las fiestas no, pero ese coqueteo, pues que ya empiezas a ser chica y que te digan algo, pues que te emociona mucho. Claro. Bueno, yo qué sé. Normal. Bueno, pero luego viene un salto todavía más decisivo, que es la universidad. Exacto. ¿Qué estudiaste? Yo estudié económicas y empecé en Murcia. Mis padres se portaron muy bien porque estando en Cartagena me cogieron una residencia universitaria muy buena y me apoyaron muchísimo y a mí la carrera me gustaba. Sí que es verdad que noté el salto, todavía desde el instituto lo noté porque incluso en algunas materias notaba que necesitaba reforzar. Es muy importante la base que traigas de antes. Pero allí mis amigos tampoco vivían la fe, por lo menos en mi entorno más cercano no. Sí que es cierto que mi hermano en Cartagena era muy amigo de un vecino nuestro que sí que se confirmó y mi hermano se confirmó. ¿Y tú no te habías confirmado? Yo no me confirmé y yo me desplacé a Cartagena y mi madre me dijo, tienes que ser tú la madrina porque tú eres la que más lo quiere. Yo solo tengo a mi hermano ¿no? Que es 3 años menor que yo. Y claro, yo tenía una conciencia buena porque yo recuerdo en la capilla, en mi oración con Dios, decirle, encárgate tú porque yo notaba que había una responsabilidad ahí, que ahora lo pienso y digo, qué bonito, ¿de dónde me venía a mí eso, no? Y recuerdo cuando le puse la mano a mi hermano. O sea, fuiste su madrina aunque no estabas confirmada. No estaba confirmada. Esas cosas no sé si es que no se revisan. No se debería hacer, ¿no? No se debería hacer, pero yo así fue. Sí. Y bueno, posteriormente me volvió a pasar algo parecido en mi matrimonio. Tampoco estaba confirmada cuando me casé. Eso nos lo cuentas enseguida. Bueno, pues todos estamos en esa, todos, desde la primera etapa de la humanidad, los que la Biblia llama Adán y Eva hasta el final, una lucha. Hay una lucha, lo que San Ignacio llama las 2 banderas, San Agustín, las 2 ciudades entre Cristo y el mundo, entre el estilo de vida, seguimiento al Señor, ante todo Dios y el amor de Dios y del prójimo, o ante todo yo, y todo el mundo en función mío. Estabas en esa guerra. Y en esa guerra parece que iba triunfando el mundo, ¿no? Sí, creo que sí. No tenía yo mal fondo del todo, ¿no? Porque uno es señor... A ver, no, porque ves que triunfa el mundo, pero sí tienes buenos deseos, ¿no? Hacia tu gente, muy buenas amistades que conservo todavía. Pues pienso también en cuántas luces hay en el camino y me doy cuenta que Dios ha estado siempre ahí. La que no estaba era yo. El Señor ha hecho lo que ha podido. Y yo pienso en el daño que yo le he hecho, habiéndome dado él tanto. De hecho, hasta la residencia universitaria donde estaba también era de religiosas, misioneras, y teníamos una capilla y hacían misas. Y ahora yo le digo, Señor, ¿cómo iba yo a aquellas misas? Estaba yo en condiciones porque no me acuerdo. Ya. No me acuerdo. No lo valoraba como lo veo ahora. Y en esa edad universitaria también muchas veces, no sé, en tu caso, no solo la práctica, sino la mente muchas veces va tomando actitudes contrarias a la Iglesia. ¿Cómo era en tu caso? Sí, sobre todo porque mis amistades pues eran mundanas y entonces hay cosas que se ven bien. Las películas, claro, uno va al cine, ve la televisión, no nos damos cuenta. Me gusta mucho leer y también muchos libros pues tampoco eran lo más adecuado, ¿no? Aunque en la literatura hay muchas cosas buenas, gracias a Dios. Pero la televisión, el romanticismo, la idea que te dan de tener parejas, pues bueno, yo creo ahí que a mí eso sí me ha confundido bastante en esa parte, ¿no? Porque ahora entiendo, ¿no?, el sacramento del matrimonio de otra manera, con otro tipo de necesidad de preparación y de responsabilidad y de saber. Y aquello pues eran un poco pues emociones. Ahora ya digo que a mí me salvó mucho el estudio, porque me gustaba estudiar, entonces pues estaba también en la escuela de idiomas preparándome el inglés. Tenía inquietudes políticas, no me metía en política, pero me gustaba. Entonces, pues había gente joven que hacía discursos, nos invitaban al casino, a no sé qué, a charlas, y yo pues siempre era un poco inquieta, y esas cosas pues me ayudaron, aunque me distraían, pero me ayudaron a conocer mucha gente, a pensar, era muy reflexiva, analizaba todo. Eso está claro, muy bien. Al analizar tanto, pues al final el Señor tenía que llegar. Sí, era cuestión de tiempo. Acabas la carrera y pronto trabajas en el mundo de la banca, ¿verdad? Sí, incluso antes de terminar la carrera. Ya estabas. Porque mi padre pues, era jefe de zona de la entidad financiera y me avisó de unos contratos que abría la entidad,
que eran contratos basura en su día, pero que el 50% se quedaban fijos. Y me dijo, no desaproveches la oportunidad porque estás estudiando para trabajar. Y digo, pues es verdad. Y entonces lo intenté, me gustó el trabajo, a pesar de que fue una etapa dura, fueron 3 años a prueba, y en 3 años a prueba, pues claro, hay mucha exigencia y pocas vacaciones y todo esto, pero al final mereció la pena porque me quedé fija, y era un trabajo de cara al público, en oficinas, comercial, administrativo, de formación constante, porque los productos cambian, fiscalidades, rentas, no sé cuánto, tienes que estar siempre actualizándote. De hecho, luego la entidad me pagó un máster para completar la formación de gestión bancaria y bueno, pues ahí fui progresando en el trabajo y se me daba bien, la verdad era bonito. Trabajé mucho, trabajaba muchas horas. La banca de entonces, ahora como está todo más por internet, pero la banca de entonces exigía muchas horas de trabajo. Bueno, y nos decías antes que también llegó el matrimonio. Llegó el matrimonio, que fue muy curioso porque yo tenía una amiga que lo estaba pasando muy mal. Ella estudió INEF, me acuerdo que se fue a León, la quería muchísimo, una cartagenera, monísima, le mando un beso a Elena. Y ella fue su novio toda la carrera y al final, el último año, la dejó por otra muchacha, cuando ya tenían regalos hasta de boda, ¿no? Aquello de mi amiga me marcó mucho, porque ya mi amiga, que había empezado tan hermosa la carrera, una chica tan linda en todos los aspectos, y yo la vi un día que se me cayó por la calle, la tuve que llevar a un médico. Ahí entendí yo lo de los psiquiatras, ella no quería ir y yo me acuerdo que me dijo, el psiquiatra delante mía le dijo, no, si la mayoría de los casos que nos vienen son de este tipo. Y yo me quedé muerta, no sabía que las emociones hacían tanto daño a las personas y que se podía sufrir tanto. Y recuerdo que me la llevé de viaje porque me dijo, viene el puente de la región de Murcia, Cintia, necesito salir. Y digo, pues ya está. Yo pregunté a la gente, bueno, atención, me recomendaron Ibiza, que hoy día no es el sitio ideal así, pero bueno, como nosotras no éramos malas crías, en el fondo fuimos un poco de aventura, cogimos un barco y allí en la isla, que era muy bonito, ella tenía un amigo que era funcionario de la prisión y entonces nos enseñó la isla, o sea, no fuimos solas. Y uno de sus amigos, que trabajaba en una empresa pues de telecomunicaciones, pues sería el que luego fue mi marido. Y yo me fui allí a animar a una amiga y nos conocimos. Y ya pues estuvo llamándome, pidió un traslado y vino aquí a Murcia y nos casamos. Y durante 5 años estuvimos casados, ¿no? 5 años. ¿Y qué pasa con ese matrimonio después? Pues fue un matrimonio, como digo yo, fue más como un noviazgo, porque había sido a distancia, con lo cual también te pierden muchas cosas. Estuvimos 3 años a distancia, más luego el tiempo de matrimonio, y cometes errores porque nos faltaba formación y sobre todo nos faltaban los sacramentos, porque aunque nos casamos por la iglesia, muchas cosas no las sabíamos. Entonces estábamos en modo, como hace la mayoría de la gente hoy, era modo me voy a comer, vamos a planificar este viaje, vamos a hacer todo. ¿Qué pasa? Que no teníamos ningún problema, o sea, la verdad que éramos muy afortunados. Pero llega un día que viene algún problema y el Señor te hace esa gracia, ¿no? De que te tengas que enfrentar y demuestres lo que amas y lo que quieres y tal. Y ahí me di yo cuenta de que humanamente no podíamos sacar eso adelante. Y me decepcionó mucho, pero sobre todo porque no me lo esperaba, ¿no? Yo pensaba que eso iba a ser para toda la vida, que sería el padre de mis hijos y aquello fue un palón. Eso fue un fracaso personal al que yo nunca me había enfrentado. Me marcó muchísimo. Y bueno, hay un antes y un después, pero sí que es verdad que estuve como un año así que no salía mucho de casa porque tenía que asimilar todo. Y cuando empecé a salir de casa, yo sí que digo aquí en la radio de la Virgen que la Santísima Virgen María ya empezó a guiar mis pasos de una manera. Porque en ese momento os habíais separado. Sí, nos separamos y ya pasó ahí un año, luego fue pues un divorcio civil, porque en la Iglesia no está el divorcio, pero civilmente te lo dan en 2 meses, o sea... Y ahí, cuando yo empecé a salir a la calle, es que además tengo hasta las fotos primeras que me hicieron y salen todas la Virgen. Es una cosa que a otra persona no le dirá nada, pero yo después de la trayectoria que he tenido, digo, la madre creo que me cogió y dijo, tú no te vas a perder. No sé, yo lo veo así. Creo que me cogió y me dijo, no, tú no te vas a perder y me ayudó. Pues seguramente. Bueno, pues vamos a hacer un momentito de reflexión. Dios va guiando nuestra vida. De momento vamos conociendo la infancia, adolescencia, juventud y esa primera etapa de vida seglar, adulta, digamos, en el trabajo, en el matrimonio y ese gran primer fracaso. ¿Qué pasaría después? Enseguida nos lo sigue contando Cintia García Egea. ¿Cuántas veces siendo niño te recé?
Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada, en esta interesante conversación con Cintia García Egea. Nos va contando cómo Dios fue actuando en su vida. De momento, esa primera etapa en la que hemos llegado a un momento difícil, ese momento de cierto o bastante desánimo, Cintia, tras ese fracaso en el matrimonio, tras esa separación, tras ese quedarte sola, pero nos decías que tú empezabas a notar que había una mano por ahí detrás que quería reconducir todo. Sí, es cierto, porque cuando yo empiezo a salir sola de nuevo y con tantas tentaciones que hay en el mundo, sobre todo cuando ya parece que estás como de vuelta, ¿no? Pues ahí de repente aparecieron amigos cristianos en mi vida. Entonces, claro, no puedo pensar que es casualidad. Entonces es cuando aparecen amigos cristianos. Aparecen en ese momento, que ya podían haber aparecido antes, pero Dios sabe lo que hace con la vida de cada uno. Es cierto. Y aparecen y yo les presto atención. Quizás estaba en el momento preparado mi corazón a través de esa cruz. El Señor de algún modo también me ha ido purificando. Venía de una atalaya, de verdad, que muchas cosas iban muy bien y de repente pues no van tan bien y te vuelves más vulnerable y escuchas más a la gente. Y ahí pues recuerdo pues un amigo que tuvo un papel muy importante en mi conversión, mi amigo Pablo, que es mi padrino de confirmación. Y él me hablaba muchísimo de Jesús y yo he tenido unos debates con él que tengo que haber sido horrible, pesada, le rebatía todo.
pero no, fue muy bonito y Así poco a que poco fue calando. Primeros pasos son conversaciones, amistades que aparecen, palabras sueltas, como la nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Entonces, alguien te habla de la nulidad matrimonial en la iglesia. Claro, y me dicen, ¿y si tu matrimonio es nulo? Y si fuera nulo, Cintia, porque tú tampoco estabas con Dios, ni siquiera estabas confirmada y un montón de cosas, ¿no? Tendrías que verlo, porque, bueno, pues cierras el círculo, con independencia de que luego tengas una pareja o no, pero tú cierras el círculo y todo eso se va quedando en tu corazón. Y tardé varios años en dar el paso, pero al final lo di. Al final lo di y bueno, ahí tengo yo una doble etapa. Y es que la primera vez porque tuve que pedir la nulidad 2 veces, ya lo explico, ¿no? La primera vez que yo la pedí, normal, con una abogada de oficio, yo me iba dejando llevar, me costó mucho, tenía que llevar algunos testigos de nada, porque no era nada dramático, era simplemente pues que no habíamos superado un problema, que podía haber sido cualquier otro. Y claro, no me la dieron. Para mí fue muy duro porque yo tenía un puesto de responsabilidad en banca, tenía muchos compañeros, muchos clientes y estaban en el mundo, pero no en el mundo, estaban mundanizados. En el sentido negativo de la palabra. En el sentido mundo, negativo, sí. Porque todos estamos en el mundo, pero somos del Señor. Sí. Pero estaban en el mundo, entonces todo el mundo era, bueno, pues tú ya te has divorciado, échate otra pareja. Y ahí sí que noto yo que el Señor ya estaba, porque mi corazón, yo sabía que eso no estaba bien, que había algo que no estaba bien, pero ¿por qué yo lo sabía y los demás no? Es que esto es un misterio. Pero yo intuía que ahí había algo que no cuadraba, que no terminaba de estar limpio, que no... Y por eso pedí la nulidad, porque había algo que me movía a hacerlo. Pero claro, yo tenía que dar la cara delante de una familia que no entendía que te gastara X dinero. Delante de mis compañeros de trabajo que me miraban raro. Bueno, pues eso. Y el Señor además permitió la prueba de que no me dieron la nulidad. Así que fue como un guantazo en la cara en ese momento, porque claro, los demás era como ves, hija, encima. Gastas dinero, lo pasas mal, tienes que remover heridas y para nada. Entonces, ¿cómo te quedaste tú en relación con la Iglesia y con el Señor? Pues me quedé muy tocada porque decía, era como, Señor, me has fallado, ¿no? O sea, yo lo he hecho por mi fe y ahora... ¿Cómo vas a fallar tú la fe, no? De algún modo yo lo pensaba en mi corazón, nunca se lo dije, pero claro, lo pensaba en mi corazón, como el Señor, yo que he hecho esto por hacer las cosas bien, no me lo ha permitido. Entonces tuve ahí una tribulación muy gorda, porque yo creo que en mi interior luchaba el bien, el mal, luchaba. Y yo sé que luchaba porque me lo noté físicamente, llegué a pensar que a lo mejor necesitaba ayuda médica, de algún psicólogo o algo, porque me notaba muy mal. Y recuerdo una cuaresma en especial que yo sufrí muchísimo y que yo iba por la calle y digo, es que voy luchando. Y yo no sabía lo que era, me tambaleaba. Y me venía, que va a pensar la gente que estoy loca, pero es que me venían imágenes de Jesús en el desierto, luchando contra las tentaciones. Vamos, ¿cómo me venía eso a mí en ese momento? Pero me venía. Y bueno, hasta que el Señor obró y se vale de las personas, desde luego. Te envió otro ángel. Me envió otro ángel, un buen amigo. Carlos también se llama, le mando un beso si escucha la entrevista, y él se dio cuenta que yo no estaba bien y me dijo de tomar un café, pero no fuimos a ninguna cafetería. Quedamos en la calle y me dijo, ven, subimos al tranvía y fuimos al Santuario de la Divina Misericordia, que está allí en Murcia, que no sé si fue el primero de España, muy bonito, y allí estaba el sacerdote en el confesionario. Y él se confesó, dice, venga, vamos a rezar un poquito, voy a confesarme. Entonces me dio testimonio y cuando sale de la confesión dice, te animo a que te confieses, te vas a encontrar mejor. Y efectivamente, o sea, es que tenía razón. Entonces yo le hice caso, me confesé, nos quedamos allá a la misa, se hizo un Vía Crucis porque era Viernes de Dolores, era un día muy singular. Y luego recuerdo que los dos en un banquito, sentados en un parque, rezamos juntos un Padre Nuestro de la mano, que él ofreció por mí. Y tengo que contar también aquí, pues son cosas que a lo mejor no los cuentas, pero ahí también pasó algo. No sé qué pasó, pero él al rezar el Padre Nuestro conmigo, yo sentí algo en mi interior, como si estuviera habitada, no sé si fue mi alma, yo no sé. Me sentía habitada y algo indujo en mí a decir, como a un padre, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y esto no sé, pero salió de mi alma, ¿no? Yo no recuerdo, en mitad de un Padre Nuestro, que me salió eso, como si, pues una oración que brota del corazón. Y a partir de ahí es que empezó a cambiar todo. Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo creo que Dios me ayudó a darle el sí, porque tuve que darle un sí para que él pudiera obrar. Si no me equivoco de otras veces que te he oído, muy poquito después hay un momento muy importante en tu vida que no vamos a darle, digamos, una relevancia a la manera, que bueno, con cada uno de ellos tiene su manera, pero lo cierto y verdad es que para ti hay un antes y un después en el Martes Santo, ¿no es así? El Martes Santo de esa misma semana, el mismo amigo me dice de ir a misa de las 7:30 a la catedral, y como yo me encontraba mejor desde el Viernes de Dolores, pues le dije que sí. Digo, genial, vámonos a misa, tal. Y nada, pues llegamos, y como mi amigo veía que yo necesitaba de Dios, no se sentó al lado mío para no distraerme de estas cosas, que también es curioso. Y me acuerdo hasta en el banco en el que me senté, y yo me imagino que él estaba rezando por mí, evidentemente, pero él se dejó diciendo que ella esté con Dios, que esté recogida. Y claro, yo recibí una gracia extraordinaria, que claro, es tan extraordinaria que cuesta transmitir esto, ¿no? Porque las palabras, no sé si era San Francisco de Asís que decía, nadie es digno de hacer de ti mención, Señor. ¿Cómo se cuenta? Determinadas cosas da mucho pudor, pero para gloria de Dios y para bien de las almas que nos escuchen y que les pueda ayudar, y en esta la radio de la Virgen, yo estaba arrodillada en el momento de la consagración, no estaba pensando nada especial, de verdad, una cría normal, arrodillada, quizás pues me imagino al Señor en la última cena, como los apóstoles que están ahí con el Señor, pues igual. Y claro, yo en ese momento de repente recibí una fuerza en mi pecho que se expandió, y me puse así como derecha, aunque estaba de rodillas, y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y en ese momento dije en mi interior, Señor, ¿eres tú? Porque claro, ¿qué iba a ser? La fuerza era inmensa, o sea, había sido... Pero en el contacto con mi interior se difuminó, o sea, yo creo que estaba ya dentro de mí, porque no hubo contraste, pero yo lo recibí porque recibí un golpe, es que yo recibí un golpe. Y entonces inmediatamente recibí otra fuerza sobre mi cabeza, que eso sí que fue como un rayo que me cayó encima, y me inclinó la cabeza hacia abajo. Entonces, está donde apoyamos los codos, pues me bajó la cabeza por debajo de eso. Claro, mi cuerpo no tiene esa flexibilidad. Y yo recuerdo que era una fuerza muy poderosa. Esto fue lo que me hizo el Señor. Cuando a mí me impresionó muchísimo, daba miedo. Lo que pasa es que yo no sentí miedo porque era amor, verdaderamente era amor.
creo que me ha dejado, detrás de lo que me sucedió, me ha dejado como una esencia de una bondad infinita, de un amor muy grande, pero también de una divinidad, también de una magnificencia, de un poder capaz de todo, de todo. Y claro, las señoras se levantaban a comulgar, que eran señoras las que estaban al lado mío, y aquello se levantó la fuerza y yo, pues como por inercia, me levanté con ellas a comulgar. Yo iba por la nave central de la Catedral de Murcia, iba de pie, como todo el mundo, iba con respeto, más después de lo que me acaba de pasar, que estaba como en shock, ¿no? Y en ese momento vino la fuerza otra vez. No vino tan fuerte como cuando estaba de rodillas, pero muy fuerte. Y me volvió a bajar la cabeza. Yo creo que, no sé, esta interpretación que es, creo que al Señor hay que adorarle, ¿no? Y claro, me estaba acercando más a Él, pues más habría que adorarle. No sé, el caso es que me bajó tanto la cabeza que cuando yo llegaba al sacerdote, le dije en mi corazón, Señor, si me sigues bajando la cabeza, no voy a poder comulgar. Y la fuerza se fue, que fue tan bonito, tan delicado, tan precioso. O sea, yo comulgué, dice mi madre, ya habías comulgado ya, hija, yo no sé, pero ya habías recibido a Jesús. Era un amor creador, poderoso, creador, y que me dejó secuelas físicas. Que esto también, es que yo tengo secuelas físicas de lo que me pasó. Cuando terminó la misa, por si tenía duda, ¿no? Encima el Señor me dejaba señales. Cuando terminó la Santa Misa, yo me quedé en un banco de madera que mira la capilla de los Vélez, llorando, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Sentía vergüenza íntima de tantas cosas de la vida, de no haber vivido en presencia de Dios, con la dignidad de hija de Dios, un sentimiento de hija de Dios, de que era mi padre, y yo decía, esta es mi casa, la iglesia. Aquí está mi padre, esta es mi casa, este es mi sitio, pero al mismo tiempo como, no era orgullo, pero dignidad, como una satisfacción preciosa de que era amada, de que tenía un padre que me amaba muchísimo y que todo estaba bien, ya está, ¿no? O sea, ahí ya está, todo está bien. Y claro, ahí, pobrecito el hombre, ¿no? Tenía que despedirnos. Estaban cerrando la catedral y me llamó la atención, ¿no? Me dijo, tenemos que cerrar, tal. Que era un momentazo que yo lo miré al hombre como si iba a él a imaginar algo así, ¿no? Pero a mí me salió del corazón, mi padre nunca me echaría de su casa. Me salió eso. Pero así, bruto, ¡buah! Mi padre nunca me echaría de mi casa. Ya tenía claro que la iglesia era mi sitio, no sé. Me ha venido a la mente, y mira que ya otras veces te he oído contar esta historia, pero ahora es la primera vez que lo relaciono esto con la conversión de André Frossard. Porque un amigo está dentro y ya está harto de esperarle porque él era ateo, y entra a buscarle y está expuesto el Santísimo y recibe de repente un impacto tremendo que le cambia, un amor de Dios increíble, le cambia la cara, y el otro le dice, ¿pero qué te pasa? Que soy católico, apostólico y romano. Tú en un momento no dudas de esa presencia de Cristo en tu corazón, de Dios nuestro Padre, de la Iglesia, de todo, llena de felicidad y de amor. En un instante recibes todo junto. Todo junto. La Iglesia, lo que nos transmite, la fe es verdadera, Cristo está aquí. Madre mía, yo creo que tenemos que hacer un momento de oración, de dar gracias al Señor, que no abandona a sus ovejas, que aunque sean un poco cabezonas y díscolas, nos va a buscar donde sea, ¿verdad? Si por la buena no, pues te coge por el cuello y dice, baja la cabeza, hija mía. Pues le damos gracias al Señor porque iba por ti, porque consiguió conquistar en esa tarde noche de Martes Santo, tu corazón. Mi mejor amigo decidió morir por mí. Cargo con mi castigo para que yo pudiera vivir. No viniste a juzgarme, me viniste a salvar. Y ahora lo que más quieres es que yo me deje amar.
que yo me caiga, tú me levantarás. Coronado con espinas, vestido de dolor, en tu último suspiro, mi mundo se apagó, pero al tercer día un gran ruido se escuchó. Fueron ángeles cantando. Jesús resucitó. Oh, abrázame. Hoy me dejó querer. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Y siempre que yo me caiga, tú me levantarás. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Quiero volver a nacer en ti. Oh, oh, ahora soy libre. Oh, oh, ahora soy libre. Porque tú me haces libre. Todos mis pecados arden en el fuego de tu amor. Aquí seguimos en Radio María, en esta impresionante conversación con Cintia García Egea, cartagenera, voluntaria de Radio María. Nos ha contado ese momento muy importante, un martes santo del año 2014. Desde ese momento, para Cintia, la Eucaristía va a ser algo clave. Luego nos hablará un poco más de ello. Pero vamos a ir un momento atrás, Cintia, porque quizá te he acelerado yo y no nos has contado que ya antes de este momento hubo otro importante. Tenías pendiente la confirmación. Efectivamente. Y también nos has dejado con la intriga de qué pasó con esa nulidad. Así que cuéntanos estas dos cosas. Bueno, el tema de la confirmación fue en el año 2011 y por este querido amigo que le di tanta tabarra, pero que al final me apuntó a unas catequesis de adultos, que bueno, aprovecho la radio para decirlo, que en muchas diócesis, en muchas parroquias, están en todos sitios ya catequesis de adultos, porque muchos no han completado su iniciación cristiana. Y hoy día, pues cada vez más, desgraciadamente, ¿no? Y en ese momento, pues me invitó a unas catequesis de adultos, recibí una formación muy buena y ahí fue cuando realmente comencé a enamorarme de Jesucristo. Me acerqué a la confesión sacramental, hice una buena confesión y eso se nota. Uh-huh. Eso facilitó que luego pudiese encontrarme con el Señor antes de Semana Santa, porque ya no llevaba tanto peso en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo, la misericordia de Dios en la confesión siempre me ha tocado. Es verdad que es sanadora, de testimonio, por lo menos en mi vida. Yo noto esa sanación, te educa, te sana, te ayuda, te levanta, no sé. Estuve mucho tiempo en las misas que se me saltaban las lágrimas. Yo creo que el Señor me iba sanando el corazón y trabajando en mí. Y hubo un momento más lento que iba trabajando poco a poco. Después de la confirmación yo ya iba los domingos a misa. ¿Y ya seguiste confesándote con asiduidad? No con tanta frecuencia, pero ya iba. Pero ya se había roto ese... Ya se había roto ese pues no haberme confesado desde el colegio. Desde el colegio. Claro. O sea, que hubo una confesión de esta de años, sí, que claramente notaste que te sanó un antes y un después. Entonces, Cintia, tú has experimentado desde esa confesión que en efecto la gracia de Dios sana
las heridas del corazón. Sí, lo he experimentado muchas veces y la primera confesión que recuerdo impresionante fue después de muchos años. Después, pues desde el colegio, yo creo que no me había vuelto a confesar, yo no sé. Y claro, cuando yo me pongo a dar las catequesis, a recibir las catequesis de confirmación de adultos por las noches, que fueron, pues no sé, unas semanas antes de Semana Santa, unas semanas después. Esto fue en el año 2011. Ahí pasaron grandes cosas y la primera fue la confesión. Y yo me di cuenta de la misericordia de Dios ahí. Te deja... Yo creo que cuando uno hace mucho tiempo que no se confiesa, de verdad necesita experimentar eso, porque te sorprende. Lo que te vas a encontrar ahí va más allá de las palabras que te pueda decir una persona. Se experimenta la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y todo lo que yo diga se va a quedar corto porque es una gracia particular que recibe cada alma, porque Dios nos supera, es más grande que nosotros. Y a mí me pasó eso. Y yo sí lo recuerdo y ya me marcó un antes y un después y dije, esto es importante. Ya uno se da cuenta que la confesión es importante cuando la vive. Y cuando la vive con un mínimo de seriedad, ¿no? Claro. Uno va con un peso de su vida y necesita pedirle perdón al Señor y Dios está esperando con un amor infinito y sorprende muchísimo. Así que el Señor actuó a través de la confesión, 3 años después de una manera especialmente intensa a través de la Eucaristía, y teníamos pendiente ese otro sacramento que no teníamos claro si había sido nulo o válido, el matrimonio. Efectivamente, aunque en un primer momento me lo niegan y se ve que no se llevó bien el proceso, cuando yo conozco al sacerdote de los rectores, este sacerdote pues me invita a hacer un retiro espiritual que yo nunca había hecho ninguno. Uh-huh. Y nos vamos a una casa de ejercicios que hay allí de las hermanas de Guadalupe, de Cristo Rey. Y en esa casa de ejercicios, bueno, además salió una vocación religiosa, uh-huh. Una chica que vino, luego ingresó en el Cister, y fue un retiro muy importante, porque para mí también. Yo me confesé también de nuevo allí, pues terminar de sanar todo con este sacerdote, y claro, le conté mi vida, ¿no? El dolor de la nulidad, el dolor de enfrentar una nulidad y que no me la dieran. Y este hombre me escuchó, calló, y cuando yo me iba a casa me dijo, déjame tu carnet de identidad, porque soy juez eclesiástico. Y tú no sabías nada, claro. Yo no sabía nada, eso sí que ahí sí que vi la acción de Dios, porque dije, esto no puede ser casualidad si yo no lo he buscado. Él miró con el carnet de identidad la información que había sobre mí pues ahí en el obispado, y me mandó un mensaje y me dijo, creo que nos ha llevado bien tu caso, porque según me has contado tú a mí, lo tuyo sería el canon tal, y me dio un número. Sería tal causa de nulidad y no lo que se había presentado en un primer momento, y que se ve que Dios no lo quería así. Quería que fuera lo que es. Y entonces, no sé, yo cogí otra abogada y además le dije, no estudies nada, presenta el canon o sea, con esa seguridad de que esto venía del Señor. Y efectivamente, bueno, es que fue todo rapidísimo, los 3 jueces que lo vieron a la primera, de acuerdo, y entonces sí, mi matrimonio se declaró nulo. Señor permitió ese error, por algo sería, pero sí. también hizo esa, entre comillas, casualidad de que te encontraras con un sacerdote juez que justo ilumina el caso, ¿no? Y dice, es que es esto. Bueno, pues entonces el Señor te va acercando a Él, ya tienes una mayor frecuencia de sacramentos, y sobre todo desde ese día eucarístico el Señor te llama mucho a la adoración, ¿no es así? Sí, me llamó muchísimo. Quiero decir algo más del martes santo que me venía. Sí. Y es que tuve esa experiencia tan grande del Señor que cuando yo salí de la iglesia, quiero contarlo, porque impacta, pero creo que es importante. Yo veía como que la gente no estaba bien. Como que todo el mundo estaba mal. Veía como las calles más, como si estuvieran sucias, que no es que mi ciudad no está sucia, de verdad, pero yo veía que la gente estaba herida, que le faltaba vida. Veías caras tristes, seguro. Caras tristes, no sé, era una mirada distinta. Yo nunca había visto a la gente así y no se me olvida. Y yo iba por la calle y digo, ¿qué pasa? Porque está todo el mundo mal. Cuando yo tiempo después empecé a recibir formación, pues el máster que hice de matrimonio y familia, tiempo después que yo ya me fui formando y me explicaron, ¿no? Cómo fue creado el hombre en el origen, lleno de gracia de Dios, que fuimos creados para Dios, con esa participación divina,
Digo, yo sí quiero decir que a mí en ese momento como que se me abrieron los ojos de par en par, porque como que no lo sabía o no lo había visto con esa claridad de ideas. Y entonces dije, ahí va, pues ahora entiendo por qué estamos todos mal. Claro, verdaderamente nos falta la gracia, nos falta la presencia de Dios en nosotros para lo que hemos sido creados. Lo vi con una claridad y me impactó mucho. De hecho, sí que voy a contar aquí, que tampoco lo he contado antes, que de las primeras lecturas que hice de la Biblia, en la camita, además estaba tumbada con la Biblia, fue el Génesis. Y empecé con el Génesis y vio Dios que todo era bueno, pero ahí había gracia porque yo recuerdo unas lágrimas, como si Dios mismo me estuviera diciendo, yo todo lo hice bueno y yo todo lo vi bueno y yo no podía entender por qué con un Dios tan bueno estaba todo como estaba, ¿no? Y yo recuerdo como un llanto brutal, o sea, una cosa... Entonces, claro, fue como una iluminación. ¿Cómo voy a decir yo ahora? Digo, ¿cómo no vamos a necesitar la oración si estamos tan faltos de vida? ¿Cómo no vamos a necesitar los sacramentos, la confesión que nos sane y nos ayude a levantar? Y la Eucaristía que nos llene, que el pan de vida, le llamamos el pan de vida. Y es que esa fue la sensación que yo tuve, que nos faltaba vida.
vida y el pan de la vida, y llega la pandemia y tenemos dificultades para recibir el pan de la vida. Ay. ¿Y qué pasó con tu vida en esos momentos tan difíciles? Sí, pues bueno, fue importante porque en toda esta trayectoria también he escuchado testimonios de otras personas y unos de ellos fueron de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua de Murcia. Había una urna de metacrilato, unos folios con el sello de la adoración. Y allí la gente, si recibía alguna gracia orando al Señor, podían escribirla y compartirla. Pero estaban abandonados durante años en una salita. Cuando una adoradora me lo dice, sí, están por ahí. Digo, ¿cómo que están por ahí? Los testimonios. Estaban, sí. De hecho, lo hablé luego también pues con el fundador de las capillas, que me dijo, pues tienes razón, habría que recuperar porque deben haber muchos en muchas partes. Además que se lo dije. Y lo agradecieron, ¿no? Incluso no sé si en algún sitio se ha vuelto a recuperar la urna. Y el caso es que yo pedí permiso, se reunieron allí, me lo dieron y yo me llevé los testimonios a casa. Y es que fue apasionante, padre, porque empezaste a leer los testimonios que habían dejado durante años. Sí, me acuerdo en mi salón ahí leyendo, llorando y riendo, y porque uno se da cuenta cuando es de Dios de verdad. Y me emocionaba mucho, me imaginaba esas personas allí en la capilla, cómo fueron y cómo salieron y lo que recibieron. Es que fue... Y además me ayudaba a entender más a Dios, porque creo que, bueno, entender que no solo soy yo, también descansa mucho, que hay más gente que ha recibido estas gracias. Claro. Y creo que el Señor lo quiere así y que lo que quiere es pues, que nos fijemos en Él, que es la fuente de todas las gracias, y que nos demos cuenta que sigue obrando igual que hace 2000 años, Padre, que esto es lo que yo está entiendo. Vivo ahora, como entonces. ¿Está vivo? O más. Y quizás estamos en un tiempo especial de gracia, pienso yo, porque se están no lo sé, pero estas gracias vamos a estar atentos porque verdaderamente las está dando el Señor, o sea, las está dando y ha querido que se sepa. Yo estos testimonios los tuve en casa también tiempo. Y justo en el confinamiento que cierra los templos, a mí el Señor empieza a ponerme todo para que yo escriba una novela. Una novela en la que yo doy vida a los personajes de los testimonios, en la protagonista incluyo mi propio testimonio y puedo sacar muchas cosas porque yo había estado también un mes en Polonia, ya después viviendo y conociendo el movimiento de los corazones puros. La revista Amaos, que fue la que inspiró nuestro programa aquí en Radio María, porque me enamoró mucho aquello. Este es otro tema que el Señor sí lo voy a decir porque desde el inicio, además desde el miércoles santo, yo conocí la bienaventuranza de los limpios de corazón. Y se va a reír, pero es que a mí me faltaba formación. Y no sabía por qué siempre me ha estado persiguiendo esa bienaventuranza, ¿no? Los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios. Y cuando después se habla del corazón inmaculado de María y del triunfo del corazón inmaculado de María, muchas veces digo, esto va unido a la bienaventuranza, ¿no? Porque es verdad que la Madre nos está dando su corazón para que podamos ver a Dios, ¿no? Yo lo veo así, no sé, es que lo veo porque incluso cuando estuve allí en Polonia me lo decían. Recuerdo una chica que me dijo, ¿conoces la bienaventuranza? Y digo, ¿otra vez? Porque es que me salía por todas partes. La de los limpios de corazón dice, porque esta es la que ha dado origen al movimiento de los corazones puros y que son personas que viven el amor humano tal y como Dios lo pensó. Que por eso hice el máster de matrimonio y familia. Cuando volví de Polonia lo hice, porque lo hablé con un sacerdote y me dijo, fórmate bien antes de nada, porque tú tienes que entender. Y el primer beneficio lo tuve yo, porque me enteré de cómo tenía que ser un noviazgo en el Señor, de cómo era de verdad un matrimonio, de lo que Dios espera de nosotros. Y claro, yo eso no lo había vivido, y fue un regalo de Dios. Entendiste que aquel matrimonio inicial tuyo faltaba que no eras solo dos, sino que el verdadero matrimonio cristiano es entre tres, ¿verdad? Claro, por eso, bueno, he llorado de gozo porque también digo, Señor, dichosas las lágrimas que me han acercado a ti. Yo ya no puedo decir que yo viví un fracaso, porque el Señor ha hecho de mi fracaso, que por eso me recuerda mucho las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los que lloran porque ellos se han consolado. Es increíble. El Señor ha hecho de mi fracaso un triunfo, yo no sé, ha hecho algo grande, pero es así. A fin de cuentas, estamos edificados sobre ese grano de trigo que parecía que había fracasado un Viernes Santo y mira, la resurrección el domingo. Así que esa novela autobiográfica en parte, con testimonios de muchas personas, la novela se llama, recuérdanos. El escultor de almas. Porque es Cristo quien nos esculpe desde la Eucaristía, esa es la idea, creo, ¿no? Esa es la idea. Sí, luego vi que el Señor pues le había dicho a una monjita, Sor María Efrén, en 1959 me parece, o 54, que le había dicho, yo soy el gran escultor de las almas. Dice, las esculpo con el martillo y el cincel para que den gloria a mi Padre, ¿no? Y dice, dejaos esculpir, no sed flexibles en mis manos para que
pues que seamos a su imagen y semejanza como Dios nos soñó, ¿no? Claro, Esto es difícil, el martillo y el cincel hacen daño. Un poquito, sí. Un poquito, pero si uno confía de verdad que todo es para bien, que Dios nos ama tanto, se viven las cosas de otra manera. Creo que la confianza en su amor, incluso yo me lo digo como una ejaculatoria, y lo digo aquí, muchas veces me digo, no entiendo, pero confío en tu amor, confío, seguro que es para bien, confío en tu amor, creo que es un secreto. Y hacen menos daño si uno se deja, si está flexible. Si protesta y se resiste, pues claro, peor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Eucaristía, penitencia, matrimonio, formación y Radio María. ¿Cuándo te encuentras con Radio María? Radio María fue justo después de encontrarme con el Señor. El sacerdote no me dejó dejar mi trabajo. Yo he trabajado en banca 20 años y estuve en discernimiento con un sacerdote 2 años y no me dejaba, y yo quería irme del banco porque trabajaba tantas horas. ¿Por qué quería irme yo? Pues todo el mundo, bueno, puedes santificar el trabajo. Digo, vale, pero es que yo he estado mucho tiempo sin el Señor y yo quiero estar con Él. O sea, yo quería estar adorándole, simplemente sentarme ahí con el Señor y estar y leer los evangelios, porque yo me enamoré de Jesucristo de verdad. Ya en la confirmación lo noté, que el Señor seducía mi corazón, enamoraba mi corazón. Entonces, todo lo que era de Él era una sonrisa de tonta. Era qué bonito. Conocer a Jesús para mí es lo que más me gusta en esta vida. Y lo segundo, pues claro, también quería servirle a Él, porque las almas, el dolor por las almas me lo puso desde que salí de la iglesia. En cuanto yo vi que a la gente le faltaba vida, yo dije, el Señor necesitará también almas que le ayuden a ayudar, porque le duelo yo y le duelen los demás, porque me lo está mostrando, que le duelen las almas, ¿no? Le duelen sus hijos. Y bueno, pues ahí Radio María, como no me dejaban dejar el trabajo, bueno, puedes dar un donativo, que está fenomenal, y hay que hacerlo, pero yo quería darme, y buscaba hacer un voluntariado. Había una feria de voluntariado en Murcia, muy grande, estaba pues prácticamente todo el mundo, y yo salía a las 9 de la noche del trabajo. Cuando yo llego a las casetas para elegir un voluntariado, estaba todo cerrado excepto Radio María, que esto es gracioso. Pues sí. Porque yo Radio María no la conocía y claro, yo no hubiera elegido una radio porque yo necesitaba algo como de mancharme más, o sea, irme con los enfermos, pues no sé, con mayores o pobres. Sí, y yo digo, una radio debe ser divertido, ¿no? Cuando luego he descubierto lo que era Radio María, pues ha sido un regalo enorme. Allí me encontré con María y con Rafael y su hija Lourdes y todos. Y María me dijo, necesitamos voluntarios. ¿Podrías venir a orar con nosotros? Que iban a hacer el Ángelus y vamos a tener una reunión. Y claro, como yo no había visto nada más y la mujer me lo pidió, pues al que te pide dale. Digo, pues venga, pues voy a venir y voy a verlo. Y nada, pues salió fenomenal. Ya empecé a entrar ahí, me ayudó. ¿Qué voy a decir de Radio María? Es que puedo decir tantas cosas. He estado 3 años como voluntaria de difusión. Visitábamos las parroquias, colegios, conventos, con lo cual me ayudó a conocer mi iglesia de la región. A mucha gente la conozco gracias a Radio María. Allí me di cuenta que lo mío era la gente, es verdad. Porque otros ponían cables, otros hacían cosas y yo no llegaba. Es que no llegaba. O sea, es que daba 2 pasos y me paraba la gente. No sé por qué, pero es verdad. Me sigue pasando. Amigas mías se ríen. Pero a veces el Señor pone ese imán, que yo sé que no es por mí, porque es que están buscando al Señor. Y entonces nos tiene que poner el Señor ahí. Hay que estar visibles. Yo creo que es bueno que estemos visibles. Y yo por eso me he apostolado en redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una consulta o algo, pues a mí me agrada. Si yo no puedo contestar, pues ya le pongo con un sacerdote o le digo escucha este programa o cualquier cosa. Pero está bien que estemos ahí visibles. Y bueno, pues es que ha sido genial para conocer la iglesia. Me enamoré de la iglesia, yo no la conocía, tenía los prejuicios del mundo, pero que no son cosas malas, pero sí que no conocen nada. Sí. Y al cabo de los años, pues diriges un programa en Radio María. O sea, que ha sido ir pasito a pasito, ¿verdad? Y de la mano de la Virgen María. Cintia García Egea, toda una trayectoria de seducción del Señor que ha ido conquistando tu corazón. Al final dejas el trabajo en la banca. Lo dejé, sí, lo vimos el mismo día. Fue cuando San Agustín de Hipona, nos estábamos ahí una semana como de retiro en la playa evangelizando con el sacerdote de la Divina Misericordia. Y esa semana, pues me acuerdo que lo pusimos mucho en oración y lo vimos los dos, el sacerdote y yo, qué bien. Me dio permiso y ya pude salir. Y el mismo día que dejé el trabajo, que fue una gracia también,
porque tiene mucha gracia con Radio María, porque Pues esto es sí. otro guiño. Yo estaba con los petos azules de Radio María de difusión allí y venía Monseñor Munilla, por primera vez venía entonces a Murcia, a Santa Eulalia, ahora ha venido muchas veces más. Y cuando terminó, recuerdo que María me dijo, habla con él. Pero yo, ¿qué le voy a decir? Que sí, que es un día muy importante para ti. Entonces me empujó y yo le dije, Monseñor, pues nada, pues que ha venido usted, un día muy importante para mí, porque esta mañana he dejado mi trabajo en un banco después de 20 años. Y él me dijo, pues espera que te voy a dar la bendición. Y me bendijo, y no se me olvidarán nunca esas palabras, ¿no? El que ha comenzado en ti la obra buena, él mismo la lleve a su término. Y yo esa noche me acosté con la bendición de un obispo de la Iglesia. Lo que yo no sabía es que con los años iba a ser compañera con un programa, porque yo entonces no tenía el programa, que yo pensé, pues no ha sido mi obispo, ha sido Monseñor Munilla, pero ha tenido la gracia de que somos compañeros de Radio María y también vivimos mucho la espiritualidad del corazón de Jesús, que el Señor me la puso después. Yo no había ido al Cerro de los Ángeles. Y de la misericordia. Y de la misericordia, siempre. Enseguida nos lo cuentas. Pues vamos a hacer otro momentito, porque son muchos los motivos que nos está dando Cintia para dar gracias a Dios, para confiar. Corazón de Jesús, en ti confío, que es que llevas nuestra vida, que es que nos persigues. Qué maravilla. Y eso que hemos recibido tenemos que darlo. Y por eso querías dar tu vida al Señor, querías evangelizar y ahora lo estás haciendo aquí, en estos micrófonos. Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí. El indomable, inabarcable, se enamoró de mí. Y yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas, y él se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Dónde me habría perdido? Y siento tu amor en el sol, en el mar, en cada respirar, al sufrir el dolor de no saberte amar, en papá y mamá, en cada comulgar. Siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a ser cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que empiece otra vez. Siento tu amor. Me gusta pensar que el mismo amor se enamoró de mí. Quien hizo las montañas y me acompaña se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí sin ti? ¿Dónde me habría perdido? Siento tu amor en el sol, en el mar, en cada respirar, sufrir el dolor de no saberte amar, en papá y mamá, en cada comulgar. Siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a ser cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que empiece otra vez. Siento tu amor. Bien, querida familia de Radio María, estamos ya en la fase final de este diálogo tan bello, como vemos que Dios actúa en las almas, con Cintia García Egea, voluntaria de Radio María.
Nos ha ido contando esa evolución de su vida y la acción de la gracia en ella, y ya de una manera así, en plan casi telegráfica, unas preguntas finales que por un lado le sirven para recapitular lo que Dios ha ido haciendo en su vida, y por otro lado pues nos da unos mensajes a todos. ¿Quién es para ti Jesucristo? Y bajo la perspectiva de ese corazón del que empezabas antes a hablarnos, ¿quién es para ti? ¿Qué es para ti el corazón de Jesús? Buah. Buaf. Es todo, ¿no? Es más que mi propio corazón. Yo siempre repito la palabra de Dios, siempre, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y eso, cuando uno lo vive de verdad y ve que es su camino y que la verdad está en Jesucristo, aunque tú pienses otra cosa, da igual, afortunadamente no es solo lo que tú piensas, el Señor está por encima, y que Él es vida y vida en abundancia. Y creo que tenemos que conocer mejor al Señor porque no lo conocemos bien, ¿no? Tenemos que conocerlo mejor. Y Él es vida y su corazón nos muestra el amor, y por eso le hacemos tanto daño, porque cuando nosotros mostramos el corazón a una persona es cuando nos lo puede pisotear. Si no lo hemos mostrado, estamos ahí protegidos, ¿no? Qué pena que tenemos que amar mucho más al Señor, que nos lo ha dado todo. ¿Qué significa para ti en tu vida la Virgen María? Pues es mi madre, y es mi cómplice y es mi mejor amiga, verdaderamente es mi mejor amiga. Y sé que puedo recurrir a ella siempre y que con ella todo está bien. Es impresionante, es muy importante para mí. Y un día me pasó algo en la oración, te voy a contar. Sí. Estaba mirando una imagen del Calvario en una parroquia y estoy acostumbrada a ver a Jesús crucificado y meditamos la pasión y tal. Y había un suceso que yo estaba meditando y de repente los ojos se me fueron al puñal que atravesaba el corazón de María. Y de repente, solo de pensar que eso podía atravesar el corazón a la Virgen, luego le pedí perdón al Señor, pero digo, parece que me ha dolido más que le hiciera daño a ella que te hiciera daño a ti. Pero fue como algo como diciendo, no, eso es imposible, o sea, no, eso no. Y ahí me di cuenta de lo que la quería. ¿Y le rezas al rosario? Sí, le rezo mucho el rosario, estoy consagrada al corazón inmaculado de María y me gusta mucho esa espiritualidad que es profundizar en el misterio de su inmaculado corazón, porque creo que le da limpieza y pureza a mi alma, a mis pensamientos, y que me quita de muchas cosas que creo que a ella no le agradan. Muchas veces le digo, bueno, yo estoy muy lejos de ti, pero tú eres perfecta para el Señor, pues que yo me parezca a ti en aquello que yo puedo parecerme, en lo más posible, y le pido esa ayuda, le pido que me ayude. La Eucaristía, como bien sabes, tiene muchísimas dimensiones, porque es a fin de cuentas el resumen del cristianismo. Es sacrificio, es comunión, es presencia, es fraternidad, es iglesia, es evangelización. ¿Algún subrayado de lo que más te llama a ti el Señor desde la Eucaristía? Para mí desde la Eucaristía es fuego sagrado, de amor, y luz, porque es la verdad de Cristo vivo. Y creo que me educa mucho. Simplemente mirando la Eucaristía entiendo cómo tengo que actuar ante la vida, ¿no? Y esa entrega que al final nos llama a ser Eucaristía, a entregar, a dar y darnos. Yo esto no lo entendía muy bien antes y me he dado cuenta con el tiempo de que la cruz, por algunas lecturas que hice y tal, pero es verdad que me he dado cuenta que la cruz, si la afrontamos así muy de frente, a lo mejor puede venir hasta mal si no tenemos el amor suficiente. Puede venir hasta mal, pero cuando la vamos viendo desde el amor del Señor, al final nos damos cuenta que es que vamos hacia Él y que tenemos que entrar en esa dinámica porque es un camino hacia Él. Y se ve de otra manera, no es la subida al Calvario tal, no, es un camino interior en el que tú vas a unirte con Dios definitivamente y no te vayas por otro sitio, si es que vamos hacia Él, ¿no? No sé quién decía esto de si no lo quieres al Señor en la vida y luego vas a querer estar la eternidad en el cielo con Él, es un poco contradictorio, no es coherente. Si tú quieres estar en el cielo con el Señor, empieza a estar con Él ahora. ¿Y por qué animarías a alguien a hacer adoración eucarística de una manera así, digamos, estable? Porque es impresionante. Cuando uno entra y sabe que la divinidad de Jesucristo también está ahí, porque está el corazón de Dios hombre, siempre se habla mucho de su cuerpo y de su sangre, que ya es impresionante, ¿no? La sangre que da la vida a las almas, pero es que está su alma, y yo entiendo que el alma es lo más profundo de una persona. No sé lo que es el alma de Dios, pero debe ser su esencia más grande. Creo que es un regalo tan grande. Incluso cada vez que recibimos la Eucaristía pues eso es un encuentro nupcial, ¿no? Si la gente le llama tanto la atención cuando hay una unión,
entre un hombre y una mujer, pues ¿qué va a ser la unión con el mismo Dios? Es que es impresionante. Y yo sí que lo comparo mucho con el matrimonio porque me doy cuenta que él es el esposo y que mi alma es esposa. Y cuando lo vivo así, pues me siento muy bien. Siento que no me falta nada en la vida y que a los pies de Jesús... Ayer mismo lo hablaba con una amiga, me la encontré por la calle, yo venía del Santísimo y ella iba al Santísimo. Y le digo, pues mira, vengo de allí, digo, hay que ver lo bien que vengo, ¿no? De entregarle todo al Señor y ya lo que Él quiera. Y me dice, pues a eso voy yo también. Y dijimos las dos, pues qué suerte tenemos, que pues sabemos arrodillarnos y entregarle las cosas al Señor para que Él lo sitúe como Él quiera. Y ese desprendimiento, al final ya no es un esfuerzo, es una liberación. Es una liberación, vas soltando equipaje, soltando cosas. No sé, el Señor es que te libera, todo lo que haces para bien, pero nosotros nos creemos que es que le estamos dando al Señor y le damos migajas. No, hay que dejarlo a Él que haga su obra, porque es verdad que a veces tenemos que pasar pruebas, que yo también las he pasado en este camino, ¿no? Y contradicciones y cosas, pero gracias al Señor no he perdido nunca la confianza en su amor. Y sea lo que sea, le doy las gracias porque es verdad que es maravilloso y que Dios vivo y con su divinidad, que me parece muy importante decirlo, porque tiene todo el poder en la Eucaristía, todo el poder, y el poder de Dios sustenta el mundo. Claro, entrar en esa corriente de gracia, yo creo que llegará a la vida eterna. He hablado con muchas personas adoradoras y nos pasa algo muy común a todas, y es que cuando vamos a una ciudad nos encontramos todos con la capilla de adoración eucarística perpetua sin buscarla. Pero es que lo hemos hablado. Ahora mismo pues tengo una persona cercana que me lo ha dicho, que también le ha pasado. A mí me ha pasado constantemente y me lo dicen. Voy a un sitio, echo por la calle y lo primero, la capilla de la adoración. O como esté el Santísimo expuesto en un sitio, es que termino allí. Porque el Señor ya sabe que somos los que estamos a sus pies y nos llama, es verdad, nos llama para estar ahí con Él. El Maestro está aquí y te llama. Santa Teresa decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. ¿Qué te dicen estas palabras de nuestra gran Teresa de Jesús? Son maravillosas porque hablan de la confianza. Cuando tú te sabes amado por el Señor, vayas como vayas, hayas hecho lo que hayas hecho, te arrodillas allí y le dices, mira Señor, mira lo que soy, ¿no? O sea, ¿te has dado cuenta, Jesús, lo que sale en mi corazón? ¿Te has dado cuenta lo que he pensado cuando esta persona ha actuado así o ha dicho esto? ¿Te das cuenta, Señor, hasta dónde puedo yo llegar si tú no me ayudas, ¿no? ¿Qué hago? Porque a veces nos da vergüenza nuestra pecaminosidad y claro, esa confianza en el amor de Dios y contemplar el Sagrado Corazón nos ayuda mucho porque ese fuego devorador nos purifica. Entonces, que no tengamos miedo a entregarle al Señor las cosas en cuanto las detestemos, o sea, que no las tapemos. Yo diría que seamos muy niños con el Señor, muy niños, muy sinceros, y que le digamos la verdad que Él ya la sabe. Es que es muy gracioso porque Él ya la sabe. Lo que nos cuesta a nosotros reconocernos que eso sale de nuestro interior. Y sale. Entonces, que nadie se asuste, que somos todos muy parecidos. Yo creo que además los sacerdotes como confesores lo sabréis, que no somos tan diferentes. Ya me das pie con eso. Misericordia, confianza, sacramento de la penitencia. Ahora, ya después de aquella confesión, después de muchos años, sigue ayudándote a recibir en el día a día esa misericordia de Dios a través de ese sacramento y la espiritualidad de la confianza en la divina misericordia. Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, en cuanto me noto un poco rara, yo me voy a confesar. A confesar. Sí, porque... Padre, yo no entiendo muy bien la vida espiritual, no soy una experta en espiritualidad, ¿no? Y me doy cuenta que la vida espiritual es compleja y que hay muchas cosas que tienden a atraparnos y a veces no nos damos cuenta, pero nos hemos distraído en cosas, nos hemos apartado un poquito el corazón del Señor y ya se nos ha metido una inquietud por algo o por algo que nos han dicho o influencias. Este mundo que habla hoy tanto de las energías, bueno, nosotros sabemos que está el Espíritu de Dios y cuando no está el Espíritu de Dios, pues a ver... por eso sí que animo a la gente a lo que dice Jesucristo, ¿no? Que al final yo lo que estoy hablando es de mi testimonio, pero como lo he puesto en práctica, pues sí me considero testigo de esto. El Señor no solamente dice orar, que yo creo que orar es como beber agua. Si estamos formados de agua y necesitamos agua para el cuerpo, nosotros tenemos un alma espiritual que necesita beber y que lo vea la gente como el agua viva. Es que además dice el Señor, el agua viva, ¿no? Esto se bebe y si no bebemos vamos secos. Entonces necesitamos beber de la oración, necesitamos beber de los sacramentos, pero es muy importante vigilar
vigilar el corazón, vigilar los pensamientos, pero no obsesivamente, pero con una serenidad, pero vigilar. Y la confesión frecuente es esa ayuda que necesitamos para centrar lo que se nos descentra. Esas inquietudes que nos vienen, esa necesidad de consuelo, ese no sé qué me pasa. Yo desde aquí voy a aprovechar que tengo el micro para hacer una llamada a todas las personas que hoy están tentadas para algo feo. Porque son muchas personas en nuestro país, jóvenes, mayores, que por temas emocionales, por acosos de mobbing o por temas familiares, muchas familias rotas, muchos jóvenes sufriendo, muchos niños sufriendo, desgraciadamente. Yo estoy en el mundo y atiendo gente continuamente y lo sé. Y sé que hay muchas tentaciones, aparte de aborto, eutanasia y todo esto, pero yo me refiero sobre todo a la gente que entra en sufrimientos que no puede llevar. Y yo les pediría a estas personas que antes de hacer nada en su vida, que se dirijan al sacramento de la reconciliación, a la confesión de toda la vida con un sacerdote. Que ya está, que busquen al primer sacerdote tranquilamente y que le digan: Padre, creo que necesito confesar porque necesito consuelo, porque estoy tentado, por lo que sea, da igual. Si luego Dios se abre camino y ayuda, pero creo que se evitarían muchas cosas si tuviéramos una confesión frecuente. Y aunque es distinto, pero muy unido a la confesión, y también lo has mencionado, está la dirección espiritual o acompañamiento espiritual. ¿Lo aconsejas? Sí, muchísimo. Los 2 primeros años para mí fue esencial. Y esta llamada, pues voy a aprovechar, Padre, porque me lo ha puesto en la boca, y es verdad, es a los conversos, ¿no? Sí, al principio es muy importante, sí. ¿Verdad? Es que nos podemos ir, porque hoy día, y un aviso también, yo quiero mucho al YouTube, yo misma a veces subo meditaciones del Vía Crucis. Pero hay de todo. Pero hay de todo. Y lo que más llama la atención y lo que más visualizaciones tiene, normalmente no suele ser del Señor. Que me perdonen, pero ni los enunciados, ni los epígrafes, ni los temas que tratan, ni cómo se tratan, no es el tono, no es la forma, no es. Que la Santísima Virgen nos ha dado Radio María, creo que esto es un don, y no porque yo esté aquí, que yo soy una voluntaria más, pero es que me la ha puesto el Señor, y yo veo que está en todos los países, que está haciendo bien, que no está sujeta a ganar dinero, sino a evangelizar. Y esto, claro, es que es una libertad grande. Y medios así, o sea, que al final uno tiene que saber discernir. Y cuando hay una conversión muy grande, y yo le hablaría a los conversos, uno sabe que ha recibido una gracia muy grande y se siente especial. En ese momento verdaderamente lo es. Y eso hay que reconocerlo. Y hay una sed muy grande y a veces uno en la parroquia se le queda todo corto, porque Dios genera como una sed, una necesidad. Pero los sacerdotes también están preparados para esto. Entonces yo creo que hay que hablar con ellos o con personas que a lo mejor no son sacerdotes, pueden ser laicos, pero pueden acompañar para que con serenidad... O religiosos y religiosas. Exacto, también, Padre. También muchos religiosos y religiosas que están ahí y que pueden encauzar esto convenientemente, porque se pacifica, se ordena, y si uno necesita más formación la puede recibir. Y voy a decir, porque yo misma voy a ver si le recojo al Padre Luis Fernando ahora que estoy aquí, una formación que él ha dado sobre la Eucaristía, que a mí haremos todo lo que quieras. Me parece súper interesante. Pues que la gente también sepa que esto se puede pedir, ¿verdad? O sea, que se puede llamar por teléfono y pedir. Claro que sí. No, la verdad es que nosotros mismos no somos conscientes del fondo auditivo que tenemos ya en Radio María de todos los temas, casi, ¿no? Una formación tremenda. Y mira, justo de eso te iba a decir también, ¿no? El acompañamiento, dirección espiritual es muy importante porque personaliza, porque uno es mal juez de sí mismo, porque siempre te necesita, sobre todo en algunos momentos al principio o en momentos de crisis que a todos nos llegan, en toda vocación, sea matrimonio, sea sacerdocio, sea vida religiosa. Raro es que no haya una época que uno está a punto de tirar todo por la ventana. Como no tengas a alguien cerca con quien tengas confianza, tiras por la ventana. Muy importante. Pero también, sobre todo en momentos ya más tranquilos, esa formación. Tenemos el catecismo, tenemos medios como Radio María, pero por supuesto tenemos la palabra de Dios. Tú acudes a esa palabra y a ese catecismo a seguirte formando. Sí, lo que más, Padre. Yo lo que tengo una ilusión loca por la mañana cuando me levanto, hago la oración así en silencio, ante la Virgen, ante el Señor, para que yo me dé la gracia que necesito para hacer su voluntad. Hago el ofrecimiento de obras e inmediatamente me veo la palabra. A ver qué me dice el Señor para ese día, pero con una ilusión. ¿Qué carta te ha mandado hoy? Eso, a ver, ¿qué me estás diciendo hoy? Y me río mucho, pues porque me hace coincidir cosas. Y entonces ves a Dios, verdaderamente ves a Dios porque te hace coincidir cosas. Te hace esos guiños para que tú digas, madre mía, si la palabra hablaba de hoy de esto y me ha pasado tal suceso, ¿no?
Y es que hace coincidir. Yo lo he visto muchas veces incluso con los programas de Amaos, de ir a tocar un tema y de repente ese día la palabra de Dios hablar de eso y decir, madre mía, pues si yo no lo había hecho a propósito. Pues son guiños que da el Espíritu Santo, ¿no? De que está ahí, que no nos ha dejado, que no nos deja. Sin y yo lo duda. hago de evangelización, ¿no? En mis redes sociales pongo, ¿qué me dice Dios hoy? Bueno, pues hago un pequeño Muy resumen de la palabra siempre y me han dicho, pues, gente que entra que le viene bien. Dice, me da paz, me gusta. Dale. Seguro que sí. A veces quien nos oye o quien oye a un converso como tú puede decir, bueno, todo esto es muy bonito, pero yo tengo una vida muy difícil, muy dura, parece que este es happy flower, yo mucho sufrimiento. Hombre, tú algo de sufrimiento, algo sabes. ¿Qué le dirías a una persona que está sufriendo? Y ahora mirando hacia atrás en tu vida, momentos de oscuridad, de cruz, ¿todo eso tiene algún sentido? Dios sabe sacar bien del mal. Saca mucho bien del mal y lo que no sé es cómo se puede vivir la cruz sin Dios. Y a veces nos escandalizamos mucho cuando vemos determinadas cruces, porque es verdad que hay crueldad en el mundo, la hay, y nos escandaliza. Y yo soy la primera vez que le digo, Señor, esto me escandaliza, ¿no? Pero es que la primera cruz que me escandaliza es la de Él, porque lo que no puedo entender nunca, yo soy peor que Pedro, ¿no? Pienso como mujer y no como Dios. Y entonces, claro, la cruz del Señor a mí personalmente me escandaliza. Pero que el Señor haya decidido por amor asumir algo semejante, pues ya, es que ya descuadra todo. Pero sí que me doy cuenta que estando con Dios, Él da la gracia a la persona para la cruz que tiene que llevar. Entonces, claro, no nos da la gracia para llevar la de los demás, pero nos da para la nuestra. Y esto es fundamental porque se vive en una confianza. Yo tengo amigos que han perdido hijos y yo estoy pensando ahora mismo en una amiga, que la quiero mucho, ya lo sabe, y tiene una alegría. Y no es que y le duele el corazón todos los días. Bueno, ahora estoy pensando en dos, en que ya me ha venido otra. Y son un ejemplo, pero como lo viven con Dios y saben que el Señor está ahí, no han desconfiado en ningún momento en que todo va a ser para bien, en que eso ha tenido un sentido, en que Dios va a sacar algo grande de esto para ellas, para su familia, para su hija, para su hijo en el otro caso. Y es durísimo porque yo digo, Dios mío, yo no me puedo imaginándolo así. O sea que yo no puedo llegar a empatizar tanto, ¿no? Aunque quiera. Pero sí confío en el Señor, confío muchísimo. Pero ahora, vivir el sufrimiento solo es muerte. Yo he contado esto, ¿no? Que yo tuve un percance ahí con mi marido, un problema que surgió y no fuimos capaces humanamente, tantas técnicas que hay de comunicación, los dos teníamos estudios y trabajo, es que no hablamos, pues no, faltaba. El corazón llega un momento que no está unido con el de la otra persona. ¿Quién une el corazón de las personas? El Espíritu de Dios. ¿Y a quién da el Espíritu de Dios? El Señor, a quien le obedece, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios da el Espíritu Santo a quien le obedece, a quien le ama. Una palabra que me puso mucho el Señor después de lo de la catedral, de mi encuentro con Él, fue: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Pero hay un evangelista, que no me acuerdo mismo quién es, pero dice, y yo me manifestaré. El mismo San Juan. El mismo San Juan. A mí eso me toca mucho, porque a veces veo la frase, pero no ponen el último verso, ¿no? Y yo me manifestaré. A veces, cuando he tenido que dar alguna charla que me han llamado a alguna parroquia, digo, mirad, hay mucha gente en el mundo buscando a Dios. Pero os voy a decir el secreto, porque el Señor nos lo ha dicho. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón, de todo corazón. Somos muy pasionales con la vida, con las experiencias, con todo. Pero para buscar a Dios, que es nuestro creador, que es lo más grande, que nos estamos jugando la vida eterna, pero la vida aquí también, en este mundo, para eso no tenemos pasión, no tenemos el mismo entusiasmo, no ponemos todo el corazón ahí, pues nos equivocamos. Y el Señor dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y me pareció precioso porque digo, Señor, tú sabías también que yo te quería con esto de la nulidad. A mí, yo me lo apliqué yo, ¿no? En plan testimonial. Porque verdaderamente yo quería hacerlo bien y yo creo que el Señor valoró que a pesar de lo que todo el mundo me decía en contra, es que era todo en contra, pero me dio a mí a que pensar, a lo mejor me equivoco, pero me dio que pensar que a lo mejor el Señor sabía que yo lo quería. Porque yo en el fondo quería hacerlo bien. Y Él sabe que le amamos por eso. Y Él se manifestó. Y Él puede manifestarse de muchas maneras, pero el Señor lo ha dicho, yo me manifestaré. Así que yo creo que esto me parece una palabra tremenda a mí. Soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riquezas atesorar, y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar
luchar en grandes batallas y ser general del Rey de Reyes, de su majestad, del siervo de todos, siervo serás, por armas tendrás fe y caridad, y por estandarte una cruz alzarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Marinero incansable sin faro ni mar, buscas oro y tierras que conquistar. ¿Acaso no sabes que te hicieron para amar? Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo, incluso a la mar, reconquistar almas, remar más allá y entregar tu vida a la reina del mar. Por faro tendrás, Madre Celestial, y mar adentro redes echarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y cuando llegues al cielo, saber que has perdido al mundo entero, pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino. Pero el alma has ganado y Dios te ha regalado el reino. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa. He oído, me parece muy buena expresión, que así como puede ir un migrante a un país de otra cultura, sentirse ahí, pues eso, como en un exilio, podemos decir que el cristiano hoy, al menos en Occidente, bueno, casi en todo el mundo, pero desde luego en Occidente vive en un exilio cultural. Estamos como en medio de un ambiente que ya te encuentras de soy el único católico en mi empresa, el único en mi clase, el único no sé qué. Y yo creo que sobre todo el tema, porque si es a nivel, bueno, lo que tú quieras de creer en Dios me parece muy bien, pero sobre todo el problema está con la moral, claro, porque eso me toca a mí. Yo no te estoy diciendo a ti nada, pero yo me siento atacado porque tú vives de una manera y tal, y hoy día pues ya sabemos que hoy lo que está extendido es todo lo contrario de lo que la Iglesia nos transmite de la revelación. Tú has vivido, digamos, en ese mundo, luego te has encontrado este otro. ¿Tú qué le dirías a estas personas que siguen pensando que lo que nos transmite la Iglesia va contra nuestra felicidad, contra nuestra libertad? Sois enemigos del amor, solo buscáis esclavizarnos. Es eso, ¿verdad? Lo bonito es que el Señor pues me ha llamado habiendo vivido lo otro, y eso me hace muy cercana a todo el mundo. De hecho, hay gente que me habla y me dice, te lo digo a ti porque sé que tú me puedes entender, porque tú no te vas a escandalizar, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es verdad que tengo conversaciones continuamente con gente que pasa de todo en este mundo. Y lo que yo sí diré que hay un punto común en todos, y es que no son felices y que los problemas se parecen continuamente. Y a veces sufro mucho porque incluso habiendo pasado por la confesión, algunos han dado el paso de la confesión. De hecho, recuerdo 2 que fueron el día de la Divina Misericordia, por gracia de Dios, que le hablé y bueno. Pero luego algunos pues vuelven a recaer.
porque esto de que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Uno, pues al final es la tendencia, es por donde le lleva a todo el mundo y les cuesta mucho, pues eso, mantenerse fieles. Lo que es fieles, entrar en el camino de santidad que quiere el Señor. Y de hecho también hay una parte en la Iglesia que le hablas de santidad y te toman por... Digo, bueno, pero vamos a ver, santidad, si esto lo va a hacer el Señor, pero que nos quiere santos, vamos a poner de nuestra parte, porque si no, no se trata de números, se trata de amar al Señor y responder. Pero yo no los veo bien y muchos vuelven. O sea, yo he visto casos de esto y luego vuelven otra vez y vuelven. No, si tú me lo dijiste. Si tú me lo dijiste. A ver, la mayor prueba es la experiencial. Lo que pasa es verdad que a veces hay malos modelos que han hecho mucho daño y que han echado atrás a mucha gente. Y se juzga un carisma concreto porque yo me encontré mi vecino y mi vecino me decía qué tal. Y digo, ya, bueno, tu vecino, pero no el carisma completo, ¿no? O sea, es... Y así mucha gente de muchos sitios. Entonces, bueno, la Iglesia hoy tiene la luz. La Iglesia no solo no está atrasada, sino que va por delante. Y claro, como va por delante, pues nosotros todavía no hemos llegado. Pero a veces el Señor permite el sufrimiento para que lleguemos. Y hay que intentar ver en las cruces y en el sufrimiento una oportunidad. Y eso solo se ve desde el amor y abriendo el corazón. También veo gente que está en el sufrimiento y se niega. Y no sé por qué, pero no quiere. Y no quiero. Y entonces ya dices tú, bueno, si tú no quieres, el Señor no va a doblegar tu voluntad. Pero en esos casos sí que he visto que el corazón se me parte. Y muchas veces me he ido al Santísimo y le he dicho, Señor, no te rindas. Duele mucho, porque yo ese dolor no me puedo creer que sea mío. A veces pienso que el Señor nos da una participación de su dolor, porque me entra un sentimiento, digo, Señor, es que no lo puedo entender, si es que me da una lástima esta persona. Que tuvo en la pasión, con Judas, un intento, otro intento, amigo a lo que vienes, pero respetó su libertad dramáticamente. Y es un drama. Y yo le digo, Señor, no te rindas, de verdad le digo, no te rindas. Que si tú no puedes se más. rinda con nosotros. Que no se rinda. Y en particular, amaos, un consejo a los novios que lo tienen tan difícil, que hoy todo el mundo hace lo que todo el mundo sabemos, ¿qué les dirías? ¿Ese es un camino para un verdadero amor? Pues lo van a experimentar que no, y que muchas relaciones se romperán y tendrán otras, y se creen que da igual y no da igual, porque todas esas personas han pasado por el corazón. Y eso se queda ahí, aunque el Señor sana los corazones quebrantados, pero se queda ahí. Yo les diría que descubran la belleza de tener un corazón puro. Pero esto requiere mortificación. Entonces yo muchas veces a los jóvenes digo, es que voy a hablar de una cosa que no os ha hablado nadie, que es mortifícate. Porque si tú no evitas el peligro vas a caer, porque ya es tan fácil todo. O sea, y las facilidades están al alcance de todo. Yo qué sé, es que hoy día... ¿Y qué pasa? Pues que no se valora nada. A los 2 minutos no han valorado nada de ti, porque claro, todo está al alcance de la mano, tú déjate ser especial. Y algo que me está poniendo mucho el Señor los últimos días en la oración es que somos hijos del Altísimo. Y que tenemos aunque uno sea bajito. Sí, del Altísimo. El otro día lo dije en una charla y un chico me lo agradeció un montón, porque le dije, no sé por qué el Señor... Se ve que lo quiso, digo, si alguien está aquí con la autoestima baja, que sepa que somos hijos del Altísimo, porque somos hijos en el Hijo, claro. Somos, porque que pueda ser más grande, que somos hijos del Altísimo. Te mira al espejo por la mañana y dice, soy hijo de Dios, soy hijo del Altísimo. Pues me dijo el chico que le había ido un montón, dice, eso era para mí. Qué bueno. Qué bonito. Y bueno, le mando un saludo, él sabe quién es. Y bueno, digo esto porque el Señor me lo pone, pero tiene mucho sentido, porque creo que hay que recuperar la palabra dignidad. Se está hablando de la dignidad humana y ahora ha salido también un documento, ¿no? Pero creo que eso tiene que estar como un sello en el corazón. Es decir, yo tengo una dignidad tan grande, hombre, que no vayamos con la barbilla en alto, ¿no? Pero que tú te des tu sitio, porque si tú no te valoras, no te va a valorar nadie. Pero no solo una pareja, sino también un trabajo, ¿no? En ese sentido sí que te tienes que querer, porque tú eres un tesoro y llevas un tesoro dentro de ti. Y luego descubrí al Espíritu Santo, que es el santificador, es el gran desconocido y nos ayuda constantemente, nos saca de un montón de líos, ¿no? Y hay que descubrirlo, porque si nos descubrimos templos del Espíritu Santo, también aprenderemos a vivir con Él. Y si aprendemos a vivir con el Espíritu Santo, habrá cosas que no haremos. Yo le escuché a un sacerdote, recuerdo en un grupo de trabajo, hace mucho tiempo, y fue en Radio María, que hubo una discusión y era absurda, pero una discusión, no había manera. Y el sacerdote dijo, pues como la madre sale al encuentro en la misa, cuando tengáis una discusión, y estábamos allí,
invocad al Espíritu Santo. Y claro, nos lo había dicho en ese momento y efectivamente invocamos al Espíritu Santo el grupo porque nosotros queríamos resolver el asunto, pero estaba un poco enquistado y se resolvió. Y se resolvió. ¿Por qué? Porque evidentemente el Espíritu Santo existe, pero tú tienes que creer, ¿no? Ahí la fe es muy importante para muchas cosas, porque es confiar y es poner amor. Cuando tú ya pones al amor y ya estás invocando al Señor, ya, si tienes que ceder en algo, no sé qué, como que te pone en otro sitio. Ya no sale del yo, sino bueno. Amor verdadero. A lo mejor, sí. Nos has hablado de los corazones puros y en relación con esto que hablábamos del matrimonio, de los novios, todavía más chocante en nuestro mundo es la palabra pureza y castidad. ¿Qué sentido tiene? Pues muy grande y efectivamente parece que no podemos hablar de esto porque parecemos de otra galaxia, pero yo lo estoy viviendo ya muchos años y es una maravilla. Es una maravilla porque te da una luz mayor. Yo cuando alguna persona me dice, parece que tienes sabiduría, digo, es que la da el Señor cuando tenemos un corazón puro, lo pone, mira, el libro de la sabiduría. Y está todo en la Biblia y te dice el Señor, ¿no? Como que pidas el don del Espíritu Santo y te va dando sabiduría para las cosas que necesitas. Y bueno, pues al Señor toda la gloria, pero evidentemente es que es así, La castidad empieza por el corazón. Y yo le hablo mucho porque los matrimonios hoy a veces no son castos y se creen que ya porque estás en un matrimonio y no, perdona, no puedes ver pornografía, no puedes estar chateando aquí, hay cosas que tienes que evitar, tienes que evitar cosas que son malas para tu vínculo, para tu unión matrimonial y eso también lo tienes que confesar y pedirle perdón a Dios porque te ha dado un tesoro que te ha dado tu marido y que te ha dado tu mujer y es un tesoro, es un don del Señor que te complementa y es una ayuda adecuada en tu vida. No damos las gracias al Señor. Esto es otra cosa que yo también he estado aprendiendo en los últimos tiempos. A veces le decía a mi sacerdote, me siento muy en deuda con Dios y ha habido momentos en los que me ha generado un poco de inquietud porque quería devolverle y no podía, era imposible. Y ahora veo que lo que tengo que hacer es darle más gracias. Y cuando le damos gracias, valoramos más. Porque todo es gracia, todas las personas que nos ha puesto son un regalo. Nuestros amigos, nuestros padres, incluso te vuelves más agradecido con tus propios padres. Empiezas a entender lo que tus propios padres han hecho contigo, todo lo que te han dado sin esperar nada, porque los hijos siempre son más ingratos que... Y esto es así. Y ahora lo veo... Y lo veo desde el Señor, o sea, veo cosas que antes no tenía esa delicadeza, el Señor te va dando, y esa delicadeza la necesitan los matrimonios, la necesitan los noviazgos. Es verdad que el instinto es muy bonito, y que te gusta una persona mucho, te gusta mucho, pero ¿cuántas veces escuchas a uno hablar mucho a esa persona y ya no te gusta tanto? Entonces, a ver, el proyecto de vida de un matrimonio, que también es una vocación, hay que preguntarle a Dios, que tampoco le preguntamos, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿De verdad quieres el proyecto de la vocación de un matrimonio para formar una familia, estar abierto a la vida? Bueno, a veces el Señor no manda hijos y hay matrimonios que son misioneros y que pero sirven a Dios de otra manera y dan muchos frutos buenos. Pero hay que preguntarle al Señor, hay que discernir, no vamos solos, es que no estamos solos, no somos huérfanos. Y descubrir esta maravilla. Llamados a la comunión, llamados al amor. Última pregunta. Hay un libro de Monseñor José Ignacio Munilla que antes has mencionado con este bello título. Dios te quiere feliz. ¿Lo firmarías? Sí. Ha habido momentos que pensaba que no, padre. De hecho, incluso cuando no sufría, porque tuve una etapa de problemas de salud que me fastidió bastante y bueno, pues tuve también que vivirlo con el Señor ahí. Que a mí ahí me acordaba mucho de la promesa del corazón de Jesús, les consolaré las aflicciones. Y me ponía yo mi corazón de Jesús ahí. Y efectivamente, venía el consuelo, una persona, bueno, me lo dio. Decía, las promesas del Señor se cumplen, me lo dio. De hecho, un amigo mío médico que se va a reír escuchando esta entrevista, porque me sigue, y me lo encontré en urgencias un día, que fui a urgencias y nos habíamos conocido la Divina Misericordia. Y bueno, son detalles del amor de Dios, son consuelos. Tú pasas tu cruz, pero no es lo mismo. Es que no es lo mismo pasarla con el Señor que no. Y es verdad que hubo momentos que dije, bueno, pues el Señor solo me quiere sufriendo. Bueno, pues sufriendo por amor. Pero no, es verdad, me he dado cuenta que no. Que sea como sea, Dios me quiere feliz. Porque si Dios existe, es una ingratitud no ser felices. O sea, todo da gloria a Dios, nuestra vida da gloria a Dios. Y hay que vivir en presencia del Señor. Y de verdad, somos hijos de la bendición y estamos llamados a llevar bendición a los demás. Y yo creo, esta llamada que el Señor está aprendiendo de que
Amaos, de que el Señor vino a prender fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pues ojalá que podamos ser esa llamita cada uno. Ojalá extendamos ese fuego del amor, incendiados e incendiarios en el mejor sentido. Pues claro que sí, Cintia García Egea, cartagenera, laica, enamorada de Cristo, conversa, amante de la Eucaristía, de la Virgen, directora del programa Amaos, que ayudas también en formación de matrimonios, mediaciones de diversos tipos, bueno, porque Jesucristo te ha tocado el corazón y gratis habéis recibido, gratis dadlo, como en Radio María. Recibimos gratis, damos gratis, con muchísima alegría. Un placer haber compartido este largo rato de conversación contigo, Cintia. Y bueno, pues seguiremos unidos en esta emisora de la Virgen, ¿verdad? Sí, padre, ahora encantada con la columna de Literatura y Fe. En El Hombre de Hoy y Dios también. Un saludo muy cariñoso a todos los oyentes y gracias por acompañarme también en esta entrevista testimonio de mi vida. Gracias, porque además yo te he oído en varias ocasiones, pero nunca con tantos detalles, tan a gusto como hemos estado en estos estudios de Radio María. Querida familia de Radio María, aquí ya sabes, Cintia, que no se paga con dinero, pero sí con oraciones, así que todos los oyentes van a rezar especialmente por ti. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, querida familia, unidos en el Señor, que Dios os bendiga. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, vuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Finaliza en Radio María este programa testimonial con la emisión de la entrevista que realizó en abril de 2024 el padre Luis Fernando de Prada a Cintia García Egea, directora del programa Amaos en Radio María.